¿Cuántos pueden cantar para el Señor con gozo? Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo y me gozaré, en la casa de Adonai danzaré. Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo. Alguien puede toser sobre esto y si no se limpia, este virus hasta por 9 días puede durar. Está vivo y si alguien viene y toca y después se toca la cara, empiezan todos los problemas. Y quisiera pedirles si por favor abren sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 11. Y dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nuevamente el versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Muy bien, estamos tomando este tema, un mundo en crisis. Y vamos a estar, como habíamos mirado en la introducción hace varias reuniones ya, vamos a estar tocando bastantes puntos que muchas veces no se tocan porque decimos, bueno, eso como que no es tan importante como para tocarlo al nivel de una predicación. Pero que es de bastante importancia porque somos cristianos todos. ¿Y cómo reaccionamos? Por ejemplo, ahorita es una época de la política, ¿no? Se está eligiendo nuevos representantes. ¿Qué te consideras? ¿Eres un republicano? ¿Eres un demócrata? ¿Eres uno del Partido Verde? ¿Eres uno del partido y de todo? Y como cristianos tenemos una responsabilidad de actuar frente a todas estas cosas. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿A quién seguimos? ¿Por quién votamos? Ahorita también frente a todo lo que está saliendo, tanto en la televisión, en el internet, tocante a lo cristiano, a lo espiritual, ahora hasta nos han cambiado el nombre. Antes éramos los protestantes, pero ahora ya nos están llamando, pudiéramos decir un poco más bíblicamente, los evangélicos. Y todo lo que se está diciendo, no sé cuántos de ustedes escucharon a todos los representantes hablar de Cristo, hablar de la religión esta semana. Y qué interesante es escuchar personas que ahora de momento son cristianos porque están corriendo para un partido político y ellos quieren ser los presidentes o quieren ser los representantes y se ponen ahora como expertos. Se ponen a hablar de la Biblia y de lo que Jesús hubiera hecho si Él estuviera ahorita aquí en estos tiempos. Entonces estamos en un mundo donde nosotros como cristianos, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿A quién le hacemos caso? Y muchas veces temas como estos, y por ejemplo vamos a estar hablando también del censo. ¿Saben de que el censo empieza en 2 semanas? Donde es responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros, de la participación. Pero por un lado se nos dice, no lo hagas, porque si lo haces ya el gobierno te tiene en la mira y hay otros que dicen, no, tienes que hacerlo. Y entonces nuevamente, ¿a quién se le hace caso? Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito rápidamente de estos puntos. Si no nos da tiempo, vamos a continuar con este tema, porque creemos de que es de suma importancia también de que nosotros estemos informados, pero sobre todas las cosas que sigamos lo que la palabra de Dios dice. Y por eso Pedro
nos anima y nos exhorta. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Sabían eso? Que somos extranjeros y que tenemos nuestro propio acento. Cuando hablamos nuestro idioma tenemos nuestro propio acento, porque no pertenecemos acá, porque somos extranjeros, somos peregrinos. Y dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí abarca todo. No podemos aquí entrar con una lista pequeñita de decir, bueno, estas cosas son las únicas cosas que batallan contra el alma, porque es algo tremendo la lista aquí. Pero fíjense lo que dice Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Porque ellos, o mejor dicho nosotros, somos el único Cristo que estos gentiles, en otras palabras, los que no creen en Dios, van a mirar. Te van a mirar a ti. ¿Y cómo estamos reaccionando? Frente a la política que hacemos, frente a la salud que estamos haciendo, frente a todas estas crisis que están sucediendo, la crisis económica que posiblemente estamos ahorita viviendo en algo bastante tremendo. ¿Cómo reaccionamos frente a todo esto? El mundo nos está observando como creyentes. Y nosotros, exhortados aquí, como nos dice la palabra de Dios, tenemos que mantener buena nuestra manera de vivir, para que lo que murmuran de vosotros, porque todos murmuran, ¿no? Estos evangélicos, estos protestantes, estos, cualquier nombre que nos ponen, ¿no? Dice, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, y fíjense, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, porque nuestro deseo es de que ellos lleguen a conocer a Jesucristo, y por eso es de que tenemos que ser esos buenos representantes de nuestro Señor. Entonces, confrontando las mentiras que engañan a una nación. Estamos siendo bombardeados con información por todos lados. Ahora, toda esta información, ¿qué tan cierta es o qué tan falsa es? Porque, por ejemplo, noticias. Tenemos las 3 cadenas o más, ¿no? Hay como 6 cadenas, las más grandes de noticias. Se supone que deben de ser ellos simplemente enfocados en decir las cosas como están pasando sin dar un editorial. ¿Qué quiere decir un editorial? Sin dar su punto de vista personal de lo que creen que es o cómo debe de aceptarse esas verdades que ellos están diciendo. Sin en cambio, es muy interesante, ¿no? Porque de todos estos grupos de noticias, si ustedes hacen un análisis, bueno, este es de izquierda, este es central, este es de la derecha, este es esto es lo otro. Los canales de español, creo que lo saben, ¿no? Nos dicen las cosas. Por ejemplo, una vez yo estaba escuchando al presidente que dijo algo bien claro, como blanco y negro. Un grupo dice, no, dijo que era gris. Otro, no, dijo que era morado. Otro, no, era... Cada quien tiene una percepción totalmente diferente de lo que alguien está diciendo, que ya se ha preformado en su mente de cómo deben ser las cosas. Pero nosotros estamos viviendo en este mundo. ¿Cómo debemos de reaccionar? ¿Nos debemos de dejar llevar por todo esto? Y ahora es interesante, ¿no? Lo de las noticias falsas, y principalmente en los momentos en que estamos viviendo. Pero vamos a hablar acerca de estas noticias falsas que nos están hablando acerca de la vida espiritual y también de la teología en la cual estamos viviendo. Es muy triste, acabo de regresar de México y enterarme al estar hablando con muchos hermanos en diferentes iglesias, cómo aquellos que habían estado firmes en la palabra de Dios, ahora con la introducción del internet, ahora con la introducción de todos estos que se llaman teólogos o que se dicen conocer la palabra de Dios, pero que no la conocen, cómo están engañando y cómo están realmente quitando las bases bíblicas que la palabra de Dios nos dice para meter otro evangelio, para meter otras verdades según ellos,
pero que no están basadas en la palabra de Dios, o si están basadas en la palabra de Dios, están sacadas fuera de contexto. ¿Y saben lo que esto está causando? Y esto es no tan solo en México, en los otros países donde he podido estar, el mismo problema. En primer lugar, los creyentes que no conocen la Biblia. En segundo lugar, su apetito que tienen de querer saber, porque alguien se levanta con nuevas enseñanzas y, pero mira qué hermoso que es lo que nos está diciendo, tenemos que seguirlo. El problema más grande que estamos teniendo ahorita es el progresismo. Lo escuchan a través de todos los políticos, este es un progresista. Lo escuchamos aún dentro de la teología, lo escuchamos aún dentro del cristianismo. Y esto es un movimiento que está creciendo tremendamente en todo el mundo. Y este movimiento es un movimiento que según tiene su base en la palabra de Dios, pero no aceptan la palabra de Dios con toda la autoridad que ella tiene, sino que la cambian y lo van transformando todo, porque eso es el progresismo. Hay que ir adaptándonos de acuerdo a la sociedad, conforme va evolucionando, tenemos que irnos cambiando. Las bases bíblicas que tenemos tienen que ir cambiando para acomodarse a los tiempos en los cuales estamos viviendo, lo cual es la más grande mentira. Pero si en cambio nos lo pintan tan bonito, ¿qué es lo que pasa? Vamos y empezamos a seguir. Y me encontré esta fotografía que me encantó, de la teología progresiva. Sopa de teología cremosa. ¿Estás cansado del mismo cristianismo viejo, aburrido? Prueba el progresivo. ¿Por qué seguir tragándose el sabor rancio de la fe histórica cuando puedes probar algo nuevo y diferente? Nuestra sopa de teología está cargada de excitantes ingredientes extrabíblicos y especias de oriente para fortificar tu caminar espiritual. Francamente, no sabemos qué hay en estas cosas, pero eso es lo que lo hace tan misterioso y delicioso. Y lo más triste que es que la gente está cayendo en esto. Lo están haciendo. ¿Por qué? Porque este evangelio progresivo, esta teología progresiva, te quiere dar esta experiencia evangélica. Porque ahora es todo acerca del personal, todo es acerca de mí. El hacerte sentirte bien, el saber de que todas tus necesidades están siendo suplidas, porque por eso tú vienes a la iglesia, por eso tú estás en una organización así, porque quieres de que todo sea cubierto, quieren que te ayudes. Así es de que en esta experiencia evangélica, tú quieres estar contento, quieres ir a una iglesia donde no te regañen, quieres ir a una iglesia donde te estén diciendo qué bonito, qué guapo, qué hermosa que te miras, qué bien que cómo haces todas las cosas, quieres sentirte que te alaben, que te crezcas, porque eso es lo que te hace sentir bien. Y este es un movimiento postliberal. No hay mucho tiempo para entrar en todo esto, vamos, como les digo, después vamos a estar regresando un poquito más. Este grupo busca reformar la fe. Porque la Biblia tal como está, es una Biblia anticuada, con ideas viejas dadas hace más de 2000 años, y que todas estas ideas y todas estas cosas fueron para aquel tiempo, para hace 2000 años, pero que ya no trabajan, no funcionan en el año 2020. Entonces buscan reformar la fe. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, cambiando y transformando todo lo que la palabra de Dios dice. También ellos están haciendo una reclamación de la verdad, porque de acuerdo a ellos son los iluminados, son los que tienen ahora la nueva verdad y tenemos que escucharlos según ellos, porque Dios les ha puesto en su mente lo que es correcto y lo que es lo verdadero. Ahora, esta reclamación de la verdad es de la historia no verificable. Porque lo que ellos hacen es simplemente hablar de cosas, añadirle cosas a la Biblia, sin que estén acá y sin que estén verificadas como la verdad. También, basados en pasajes bíblicos
que pueden no haber sucedido. Porque ellos lo van cambiando. Ellos lo van cambiando y dudan. No sé cuántos han escuchado eso del diluvio. Eso no puede ser. ¿Cómo se puede llenar la tierra de agua? Puede ser local la inundación, pero global. ¿Quién va a creer eso? Y empiezan a dudar de todos los milagros, de todas las cosas que Dios hizo, porque para ellos eso realmente no es así. Somos personas inteligentes, somos personas que tenemos títulos, somos personas que hemos ido a la universidad. ¿Cómo se nos puede vender esto de la Biblia? Es un libro anticuado. ¿Y saben qué? Fundado en el pensamiento ilustrado. Porque ellos creen que son aquel grupo dotado específicamente con todo este conocimiento para que ahora nosotros lo sigamos. Qué triste es esto. El evangelio progresivo y la experiencia evangélica que ellos quieren venderte. Y saben lo que pasa, es como recién acabamos de estudiar en Apocalipsis. Cuando el amor no está en nuestro Dios y cuando el amor se está perdiendo. Este grupo, según ellos, basado en lo que es la cristiandad, y van bajando todos estos escalones. Porque ellos ahora dicen que la Biblia no es infalible, que la Biblia tiene errores, que la Biblia realmente es un libro que se puede leer, pero no se puede creer al 100%. También ellos dicen de que el hombre no fue hecho a la imagen de Dios, porque nosotros somos producto de la evolución y vamos cambiando, vamos evolucionando, así es de que nosotros no somos hechos a la imagen de Dios. Por eso hablan ellos mucho de la evolución. Y todo se sigue evolucionando y principalmente el pensamiento. El pensamiento no puede quedarse como estaba antes, sino tiene que irse evolucionando de acuerdo a los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y en realidad no hay milagros. Dios, este Dios que creemos que hizo todas las cosas, en realidad no fueron milagros. Porque, por ejemplo, cuando hubo aquella oscuridad en Egipto, ¿saben lo que ellos dicen? Es que hubo una explosión en Italia de uno de los volcanes y todos los gases y todo cubrió toda esa parte de Egipto y por eso hubo tinieblas. Para todo tienen una explicación antibíblica y diciendo de que en realidad esas cosas no sucedieron. También hablan de Jesucristo, de que no fue un nacimiento virginal. Dicen que Jesucristo realmente, Él no tiene deidad. Por consiguiente, no hay perdón. Si Él no es Dios, entonces no hay perdón. También no hay resurrección, porque Él no era Dios. Y tenemos ahora los movimientos de la posverdad, tenemos los movimientos del agnosticismo, y al final es el ateísmo. Niegan a Dios, dicen de que Él nunca ha existido, y lo peor de todo, ¿saben por qué lo hacen? Por miedo a la grande responsabilidad que trae la confrontación con este Dios creador de todas las cosas. Y simplemente les leo esto. El cristianismo progresivo se caracteriza por la voluntad de cuestionar la tradición. Y esto es lo que está pasando en muchas iglesias. Lo triste es, ¿por qué tenemos que celebrar la Cena del Señor todos los domingos? Una vez de que se abre a discusión esto, por supuesto, el que le da flojera de venir a la Cena del Señor va a ser el primero en decir, ¿sabe qué? Hagámoslo mejor una vez al mes. Otros no, mejor una vez cada 6 meses, una vez cada año. Ese es el problema cuando se empieza a cuestionar, porque entonces el carnal empieza a opinar y la carnalidad es lo que va a ganar. Cuestionando la tradición, la aceptación de la diversidad humana, en otras palabras, aceptando cada uno de los personas, según ellos, como han sido hechas, y ahorita vamos a hablar un poquito más, un fuerte énfasis en la justicia social y el cuidado de los pobres y los oprimidos, y la administración ambiental de la tierra. Los cristianos progresistas tienen una profunda creencia en la centralidad de la instrucción de amarse unos a otros dentro de las enseñanzas de Jesucristo. Y lo más interesante es de que hace 2 días, creo que fue el jueves, una representante en el gobierno empezó a hablar de Jesucristo.
y empezó a dar sus puntos de vista, porque ahora es como les decía, ahora resulta de que muchos de estos políticos son teólogos, donde conocen la Biblia, y su punto de ella era, Jesucristo, si Él estuviera ahorita acá, Él también hubiese sido rechazado, pero según ella, porque Él representa lo que ella está representando aquí ahora en nuestro país, que es la aceptación generalizada de todos. Y enfatizan porque Jesucristo es amor. Y puesto que Jesucristo es amor, Él no va a hacer diferencias y Él no va a rechazar a ciertos grupos. Y cuando leemos en la Biblia, Dios nunca rechaza a nadie. Su amor está abierto hacia todos. Por supuesto, Él es un Dios santo. Y dentro de esa santidad, la persona que está practicando el pecado tiene que tener una confrontación con su pecado. Sin en cambio, uno pone, bueno, Dios es amor y Jesucristo tiene que acepta a todos, así es de que ahora nosotros tenemos que aceptar a todos. Y ellos dicen, tenemos que aceptarlo con todas sus cosas que ellos están haciendo. En otras palabras, aceptar al violador, aceptar al homosexual, aceptar a aquel que está matando, aceptar según ellos, a cada uno de ellos, tal y como son, y sin estarles rechazando o diciendo las cosas que ellos están haciendo. Bueno, el tiempo nos va a ganar, después hablamos de esto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios tocante a todo lo que está resurgiendo? Y saben de que la apostasía mundial, o sea, el rechazamiento de Cristo, lo tenemos enfrente nuestro. Por ejemplo, está el G12. Si no lo saben, pueden ir y leer un poquito más acerca de eso. Es un movimiento dentro de todas de la gran mayoría de iglesias en Latinoamérica, cuyo propósito y cuyo énfasis es el de que crecer, y te dan una fórmula, según ellos, si tú sigues estos pasos, tu iglesia se va a duplicar, triplicar, y etcétera. Y tienen ahí también su propia teología de las cosas, de cómo hacerlo. También tenemos ahora la restauración apostólica. ¿Han escuchado los títulos? O yo soy el apóstol fulano de tal, el apóstol otro, donde ellos dicen, bueno, nosotros somos parte de ese apostolado que fue dado hace muchos años, y ahora por eso es la resurrección de todo esto, o la restauración apostólica. También tenemos la confesión positiva. Y los de la confesión positiva es, quiero algo, lo confieso y lo obtengo. Porque tú puedes, tienes que hacerlo. También tenemos el abuso de autoridad vertical, donde ahora ellos hasta permiten que los demás hasta le ponen la mano para que te la besen o que te hagan una tipo adoración a lo que tú estás haciendo. Tenemos otro grupo que está resurgiendo también bastante grande, que es los del pacto con Dios. De que tú puedes hacer un pacto con Dios y Dios está obligado a comprometerse contigo y a darte lo que ese pacto está diciendo. Ahora, no tan solo eso, pero también tenemos el grupo de los de yo decreto y yo le ordeno a Dios y Dios me lo tiene que dar. Y esto es algo que está resurgiendo, pero bastante. Hay otro grupo que dice, ven y pide tu milagro a Jesús, porque Él te lo va a dar a ti. También tenemos aquellas iglesias al gusto del cliente. ¿Sabes qué? Puedes venir como tú quieras. ¿Quieres traer tu café? Trae tu café. ¿Quieres traer tus donas? No te preocupes. ¿Quieres vestirte de shorts o quieres? No te preocupes. Vente, te recibimos, porque esta iglesia es al gusto tuyo. También hay otro grupo, los super ungidos. Y este grupo son los que se creen que es un grupo especial, que Dios los ha escogido para dirigir su iglesia y para hacer las cosas que deben de hacerse. Y por último tenemos los predicadores de la prosperidad. Y todo esto es la apostasía mundial, que son mentiras que se nos están vendiendo como la verdad, pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, y Gálatas 1, 6 al 10 dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo lo decía claramente y fuertemente, hay algunos que quieren hacer esto de pervertir el evangelio de Cristo.
Y él nos da la siguiente punto. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Y no tan solo Pablo, Pedro, Juan, Judas nos van a estar exhortando en todo el Nuevo Testamento a poner atención a estos falsos maestros, a estos falsos profetas, a estos anticristos que se van a estar levantando. Pero ¿saben qué es lo más importante, queridos hermanos? Yo tengo que conocer, tengo que tener la base bíblica, porque si no voy a ser engañado fácilmente. Y además los quiero felicitar. No voy a preguntar, porque yo sé que todos están leyendo la Biblia. Hoy cumplimos cerca de 60 días ya. ¿Saben? Y no miro sonrisas de decir, estamos leyendo la Biblia. Espero que no sean de esos que nada más leen la meditación y dicen al pasaje que hay que leer. Bueno, eso no. Tenemos que leer, queridos hermanos, porque el enemigo sabe a quién atacar. El enemigo sabe a quién atacar. Si tú estás firme en la fe y conoces la verdad, no vas a ser engañado. Pero si no conoces la verdad, tenlo por seguro que vas a ser engañado. Muy bien. Continuando, la palabra de Dios dice en Judas, en el postrer tiempo habrá burladores. Aquellas personas que no les importa nada de Dios, que andarán según sus malvados deseos. Y esto es lo que estamos mirando el día de hoy. Porque les importa lo que les dicen que están mal conforme a la palabra de Dios. No, simplemente ellos lo hacen. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, y fíjense lo que nos dice Judas, tenemos que edificarnos sobre nuestra santísima fe. ¿Cómo me edifico? Leyendo y estudiando la palabra de Dios, orando, manteniendo esa comunión con Dios a diario en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. ¿Saben el problema de la iglesia ahí en Apocalipsis? Que perdió su primer amor y se empieza a retirar de Dios hasta que al final le da un asco a Dios y le dice, te voy a vomitar de mi boca. Dice, porque ni eres ni frío ni caliente. Dice, así es de que, vete. ¿Qué más dice? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así es de que frente a las noticias falsas que se nos está dando, el verdadero creyente tiene que estar bien firme en la palabra de Dios, puesto sus ojos en Jesucristo, esperando su venida, porque esto es lo que nos hace el estar leyendo y aprendiendo más de nuestro Dios y creciendo. Pero continuamos con las noticias, ¿no? De noticias falsas, referente a la salud y referente al virus del corona. Escuchamos de todo tipo de información y muchas veces decimos, bueno, ¿a quién le hacemos caso? ¿Quién realmente está diciendo la verdad? Simplemente unos datos bastante rápidos. Esto es del día de ayer. Hay 85,403 casos confirmados. Únicamente el día de ayer hubo 1,753 nuevos casos reportados el día de ayer. En China hay 79,394 casos confirmados. Nuevos casos son 435 del día de ayer. Esto es tomado de la Organización de las Naciones Unidas de la Salud, donde cada día están dando el reporte de lo que está sucediendo. Y también en China ha habido 2,838 muertes, tan solo 47 el día de ayer, muertes debido a esto. Fuera de China hay 6,009 casos confirmados, de los cuales el día de ayer se reportaron 1,318 nuevos casos. En 53 países, 2 son nuevos países que ahora ya también lo tienen. Y en el mundo, fuera de China,
hay 86 muertes y el día de ayer hubo 19 muertes por causa de esto. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál es el riesgo? En China, bastante alto, en la región también bastante alto y en su forma global también está bastante alto. Porque ahora, debido a la globalización, normalmente, por ejemplo, ahí en esta ciudad de Wuhan, había cantidad, hablando de nuestros países latinos, había mexicanos, había peruanos, había chilenos, había casi de todos, porque hay escuelas ahí que estaban estudiando, y estos regresaron a sus propios países, y por supuesto, imagínense los que son de otros países, todo lo que está sucediendo. Entonces, antes de entrar en más detalles, tenemos aquí el mapa de todos los países que están siendo infectados. Pero hay algo interesante, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica, nada más hay un solo caso reportado en Brasil. Gracias a Dios. En México y Centroamérica también tenemos un solo caso reportado. Pero fíjense, en los Estados Unidos tenemos mucho más, y en los demás países. África también por el momento no hay muchos, y Rusia también casi no hay muchos. Algo que quiero hacer énfasis aquí. Recuerden que tenemos a un Dios quien es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está en control de todas las cosas. Y lo que vamos a hablar más adelante, ahorita, recordemos, tenemos a un Dios soberano, que aunque tú te metas en tu casa y no salgas por un año, si Dios quiere que te dé, te va a dar ahí metido. ¿Entiendes eso? Tenemos a un Dios soberano. Ahora, eso no quiere decir, bueno, ya que tenemos a este Dios soberano, voy a hacer lo que yo quiero. No. Por eso Dios nos ha dado un sentido común para saber y reaccionar si tenemos que cuidarnos o tenemos que tomar precauciones. Pero recuérdense, lo más importante es, si Dios quiere y lo permite, a lo mejor a uno de nosotros nos va a dar. O a lo mejor a uno de nosotros aún nos va a llamar el Señor a su presencia. Pero no es porque, y podemos poner ahí cantidad de cosas. Recuérdense, tenemos a un Dios soberano. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios nos exhorta a eso. David en el Salmo 139 dice, tú me formaste, tú miraste mi embrión dentro de la matriz, tú miraste mi cuerpo, cómo fue y está siendo formado, porque Él está en control de todo. Después en el Nuevo Testamento, hablando de cómo Dios tiene cuidado de nosotros, Él nos conoce, queridos hermanos. Él sabe todo lo referente a nosotros. Nuestra posición entonces debe ser poner nuestros ojos en Él y permitir de que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Por eso cuando oramos, tenemos que orar no que sane nuestras heridas, sino que su voluntad sea hecha. Por supuesto, Él conoce nuestro deseo. Y nuestro deseo, por supuesto, va a ser de aliviarnos, no va a ser de que siga yo con este dolor o que continúe yo en esta forma. Pero también puede ser de que sea la voluntad de Dios de que yo tenga ese dolor por muchos años. Y tengo que aceptarlo, porque Él es este Dios soberano. Entonces, entendemos, ¿verdad? Por más de que te encierres en un lugar, si Dios quiere, te va a dar. Y a lo mejor tú vas a saludar a alguien que a lo mejor o tosió esa persona enfrente tuyo y esa persona está infectada, pero si la voluntad de Dios es de que no te dé, no te va a dar. ¿Te das cuenta? Entonces, cuidémonos en esto, porque las demás noticias, ¿qué es lo que nos dicen? Mira esto, mira lo otro y más nos confunden. Y lo que pasa es de que están creando realmente un miedo y un terror tremendo, ¿no? Porque ahora ya ni siquiera queremos salir o no queremos saludar a nadie y bueno, vamos a mirar lo que el CDC, y no sé ni cómo se dice en español, Centro de Infecciones, el Centro de Infecciones. Esto es lo que nos dice. La enfermedad del coronavirus 2019, que también es conocido COVID-19. Los síntomas de la enfermedad del coronavirus. Se ha reportado que los pacientes con COVID-19 han tenido enfermedad respiratoria
de leve a grave. Los síntomas pueden incluir fiebre, tos, dificultad para respirar. Los síntomas pueden aparecer entre 2 a 14 días después de la exposición. Si usted ha estado en China en las últimas 2 semanas y presenta síntomas, llame al médico. Propagación mediante el contacto con superficies u objetos contaminados. El virus dura hasta 9 días en superficies. Y aquí me estoy refiriendo en superficies que no las limpian. Alguien puede toser sobre esto y si no se limpia, este virus hasta por 9 días puede durar. Está vivo y si alguien viene y toca y después se toca la cara, empiezan todos los problemas. Y hoy vamos a hablar de cosas prácticas de lo que tenemos que hacer. Ahora, la propagación es de persona a persona. ¿Ok? ¿Y cómo pasa esto? Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona. Entre las personas que tienen contacto cercano, dentro de unos 6 pies de distancia. Y aquí nuevamente hay discusión. Estaba mirando el día de ayer, hay unos que en México, mejor dicho, sí, en todos los países latinoamericanos están diciendo, no, es nada más 3 pies. No son 6 pies. Y ahora viene con lo de la distancia. Bueno, no nos vamos a meter en ese dilema. Lo importante es, si hay una persona enferma, tenemos que mantener la distancia. ¿Okay? Porque, y ahorita vamos a mirar cómo se propaga esto. Mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Ustedes saben de que cuando tosemos sale la saliva en burbujitas, por decirlo así, y esas avanzan. Y muchas de ellas, dependiendo lo fuerte que tosamos, por eso nos animan a estar 6 pies de distancia de una persona que está tosiendo o de una persona que está enferma. Pero eso es un caso común que normalmente si alguien tiene el flu o alguien está enfermo, tenemos que hacerlo. Así es de que esto es algo normal que tenemos que estar haciendo. Ahora, estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentren cerca o posiblemente entrar a los pulmones al respirar. Y esta es la forma en cómo se adquiere y viene entonces este virus a nuestras vidas. Ahora, prevención. Evitar el contacto cercano con personas enfermas. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Ahora, no quiero espantar a nadie, recuérdense, hace un rato nos saludamos todos. Nos dimos la mano, a lo mejor hasta nos dimos un beso. Ahora, ¿qué es la primera cosa que hacemos? Agarramos la mano, ya sea que nos tocamos los ojos, porque me está dando comezón, me toco los ojos, me toco la boca, y son formas en cómo se va distribuyendo esto. Ahora, esto no quiere decir que no nos vamos a saludar, queridos hermanos, o de decir, ¿sabes qué? Me ha gustado porque en el pasado, cuando hemos tenido un catarro fuerte, entre nosotros, o los que hemos estado enfermos, le decimos, mira, estoy enfermo. ¿Y cómo lo hacemos? Ahorita vamos a mirar. Simplemente nos tocamos el brazo para no contaminarnos. Entonces, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quedarse en casa si estás enfermo. Y esto es normal, ¿no? Te han dicho, si tiene uno un catarro fuerte, es mejor quedarse en casa, porque si yo vengo acá y estoy tosiendo, se lo voy a pasar a todos. Entonces, esto es algo normal que se debe de hacer. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente usando un producto común de limpieza de uso doméstico, enrociador o toallita. Ahora, aquí tenemos una gráfica de cómo podemos saludarnos, ¿no? Normalmente para evitar, si una persona está enferma, es evitar el darnos la mano. Porque ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, recuérdense, la palma de la mano es la que usamos para limpiarnos o taparnos la boca. Y muchas veces decimos, bueno, estás enfermo, nada más te saludo así. Pero es el mismo problema, porque nos estamos contagiando. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es, como les decía, tal vez
simplemente saludarnos así de distancia o de esta forma. Y muchos dicen, bueno, pero al hacerlo así, también estás atrayendo microbios a tu mano. Sí, pero yo nunca me agarro así la cara o los ojos, siempre es al revés, con la palma de la mano. Así es de que, y hay mucho más cosas. Lo más importante es tener el sentido común y de saber. Por ejemplo, vamos a un edificio público. No sabemos si ha sido limpiado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el elevador? Con esta parte de la mano o con el codo, tocar el número y evitar tocar los rieles, evitar cualquier contacto con alguna superficie. ¿Se dan cuenta? Simplemente nosotros tenemos que cuidarnos. La otra cosa, carguen esto. Siempre cárguenlo en sus bolsillos o donde quieran. Tocan algo, inmediatamente límpiense las manos. Estornudaron porque están enfermos, inmediatamente límpiense las manos. Y hay botellitas más chiquititas, hay botellitas un poquito más grandes que se cargan para uso personal. Úsenlo, úsenlo. Después viene el uso de las mascarillas. Y aquí es algo muy interesante. Nuevamente el Centro de Enfermedades dice, no han hecho recomendaciones todavía para que las personas que no están enfermas usen mascarilla para protegerse de enfermedades respiratorias, incluso del COVID-19. Es interesante, yo fui a Amazon para tratar de buscar la famosa en algo así, 95. Y todos dicen, en todos los lugares que fui, que están fuera, ya no hay, y no saben si va a haber nuevamente. Porque en todo el mundo, ahora que alguien empezó con esto, no hay que agarrar este tipo de máscara. ¿Y qué es lo que pasa con las mascaritas? Me da risa porque estuvimos en México, miramos a gente con la máscara así. Miramos a gente con la máscara así. A uno los miramos, por supuesto, con la máscara, pero no apretaban, porque tiene esto algo metálico, para que no entre nada, y de nada sirve, porque aquí en el lado está abierto, y de todos modos por ahí te está entrando, si una persona está tosiendo. Yo aquí no les voy a decir qué máscara es la correcta, simplemente lo que han dicho, tiene que estar bien sellado, todo lo que cubre tu boca y cubre tu nariz. Si no está bien sellado, hay la posibilidad de que algo entre. Es todo lo que dice. Así es de que tenemos que tener cuidado también en eso. Las personas que presentan síntomas del COVID-19, estas sí deben de usar mascarillas para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a los demás. El uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores de la salud y las personas que cuidan de alguien en un entorno cerrado, en la casa o en un establecimiento de atención médica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cosas comunes. Lavarnos las manos frecuentemente. Pero ahora no es cualquier jabón, ¿eh? Lo que decimos, bueno, es jabón, así. Tiene que ser un jabón en contra de bacterias. Tiene que decirlo ahí en la botellita, tiene que decir ahí que es en contra de bacterias, porque entonces ese jabón, cuando se están lavando, está matando la bacteria. Chequen en su casa, para que cuando se laven las manos, gracias a Dios yo chequé las botellas que tenemos acá y es en contra de bacterias, así es de que pueden usarlas. También hay botellas de, bueno, no chiquitas, pero una grande, de antibacteria, para que se limpien también las manos. Después de que se las lavan, lo pueden hacer. ¿Se dan cuenta, hermanos? Son cosas comunes, son cosas que normalmente se deben de hacer. Entonces, lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Y ahí me equivoqué. Si no cuenta con agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Lávese las manos siempre con agua y jabón si están visiblemente sucias. Y bueno, ya no hubo tiempo, se nos acabó, pero la próxima vez vamos a estar hablando acerca de la política, acerca de la inmigración, porque siempre hay algo que nos pone de nervios al saber de las leyes cómo están cambiando.
Pero eso sí les digo, el censo, queridos hermanos y hermanas, es para todos. Estés con documentos o estés sin documentos, tenemos que llenar el censo, y hay muchas razones. Las razones son porque el censo nos ayuda a saber cuántas personas somos. No tan solo eso, pero hablando de la política, dependiendo cuántas nuevas personas están en esta zona, ahora se puede abrir un nuevo distrito para elegir a un representante. También hay dinero. Hay más de 700 millones de dólares, o billones, perdón, creo, que el gobierno otorga a las diferentes entidades debido al aumento de personas en ese distrito. Así es de que si no lo hacen, y esto incluye escuelas, hospitales, componer carreteras, muchas cosas, y si nosotros decimos, no, yo no lo voy a hacer, después no te quejes de que hay problemas en tu zona porque no cumpliste con tu deber. Pero eso después lo vamos a hablar porque el tiempo nos ha ganado. Oremos. Dios nuestro, gracias te damos por la vida y por la salud, pero principalmente porque, como hemos mirado y como tu palabra nos enseña, tú estás en control. Tú eres este Dios soberano y tú permites las cosas con un propósito. Y permite de que tu iglesia, este cuerpo de hijos tuyos, quienes estamos acá, que utilicemos todas estas crisis que están sucediendo en este mundo para que sean oportunidades que tengamos para presentar a Jesucristo, para hablar de este maravilloso Salvador que no tan solo perdona los pecados, pero que nos hace nuevas criaturas y nos hace hijos de Dios. Permite que tu iglesia pueda, con ese afán, con esa pasión, presentar a nuestro maravilloso Salvador. Dirígenos, ayúdanos, y que tu iglesia pueda ser ese estandarte, que pueda ser esa columna, que pueda ser esa luz, ese faro, alumbrando a todos aquellos quienes tienen necesidad de ti, y que cada uno de nosotros aprovechemos las oportunidades que tú nos das. Gracias, Dios nuestro, y nos ponemos en tus manos, y lo hacemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.